Hola chicos y chicas de sexto grado. En este video, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la conversión de unidades y su importancia en los deportes. Los deportes siempre han sido mi pasión. Desde pequeño, me fascinaba ver a los mejores atletas del mundo competir en diferentes disciplinas. Y a medida que crecía, mi interés se intensificó. Pero en un mundo globalizado, donde la información fluye sin fronteras, me encontré con un desafío: las unidades de medida. Cada país, cada región, incluso cada deporte, parecía tener su propio sistema de medición. Y para disfrutar al máximo de mi pasión, necesitaba comprender este lenguaje universal del deporte. Por deporte nos referimos a actividad física, básicamente movimientos musculares guiados por el cerebro, en donde hay reglas, y se compite en solitario o en equipos para exhibir quién o quiénes son más disciplinados y están mejor preparados. Cada deporte tiene diferentes reglas para cada elemento que lo compone. Por ejemplo, cuántos pueden participar, qué elementos se deben utilizar, cuánto miden los escenarios en donde se practican estos deportes y cuáles son sus sistemas de puntuación. El deporte puede dividirse en modalidades y disciplinas. La disciplina es un deporte en particular y una modalidad es una forma particular de jugar ese deporte. Cada modalidad mantiene la esencia del deporte, pero cambian algunos elementos como el número de jugadores, el tamaño del escenario o cancha y la cantidad de reglas. Por ejemplo, el fútbol es una disciplina, mientras que el fútbol de salón es una modalidad que se juega en un escenario de menor medida y con un balón más pequeño y menos pesado. En el mundo del deporte, hay una gran variedad de unidades de medida. Algunas de las más comunes son: distancia, metros, kilómetros, millas, yardas. Velocidad, kilómetros por hora, millas por hora, metros por segundo. Peso, kilogramos, libras, onzas. Tiempo, segundos, minutos, horas. En materia de peso, lo fundamental es comprender que el kilo es una unidad de medida del sistema métrico, utilizado ampliamente en todo el mundo, representa una masa de 1000 gramos y es la unidad base de peso en este sistema. Es comúnmente utilizado en países que adoptan el sistema métrico, como la mayoría de los países europeos. La libra es una unidad de medida del sistema de unidades imperiales, utilizado principalmente en Estados Unidos y algunos otros países. Una libra equivale a aproximadamente 0.4536 kilogramos. La libra se divide en 16 onzas. La onza es una unidad de medida de peso tanto en el sistema imperial como en el sistema métrico. Sin embargo, hay una diferencia en las conversiones entre las onzas utilizadas en ambos sistemas. En el sistema imperial, una onza equivale a un 16avo de una libra, mientras que, en el sistema métrico, una onza equivale a aproximadamente 28.35 gramos. Mientras que en materia de distancia, el metro es la unidad fundamental de longitud en el sistema métrico, utilizado ampliamente en todo el mundo y representa una longitud de 100 centímetros o 1000 milímetros. La yarda es otra unidad de medida de longitud utilizada en el sistema imperial y equivale a 0.9144 metros o 3 pies. Una tabla de conversión de unidades es una herramienta útil para convertir valores de una unidad a otra. Los siguientes son los pasos generales para poder utilizar de manera correcta una tabla de conversión de unidades. Identificar las unidades de partida y las unidades objetivo. Antes de comenzar, asegúrate de tener claro qué unidad estás convirtiendo y a qué unidad deseas convertirla. Por ejemplo, si estás convirtiendo longitud, estás convirtiendo de metros a pies, o de pies a metros. Localiza la fila y la columna correctas en la tabla. La tabla de conversión generalmente tiene unidades de origen en una fila y unidades de destino en una columna, o viceversa. Encuentra la intersección de la fila correspondiente a la unidad de origen y la columna correspondiente a la unidad de destino. Lee el valor de conversión. En la celda donde se intersectan la fila y la columna adecuadas, encontrarás el factor de conversión. Este número te indica cuántas unidades de destino son equivalentes a una unidad de origen. Aplica el factor de conversión. Multiplica el valor que tienes en la unidad de origen por el factor de conversión que encontraste en la tabla. Esto te dará el valor equivalente en la unidad de destino.
Comprueba la respuesta. Una vez que hayas realizado la conversión, asegúrate de que el resultado tenga sentido. Si es posible, verifica con otra fuente confiable para confirmar la precisión de tu cálculo. Estas son algunas de las unidades más utilizadas y sus tablas de conversión. Para el caso de la distancia, tenemos el sistema métrico decimal con metros y centímetros, y el sistema imperial de yardas, pulgadas y pies. En la tabla vemos sus equivalencias. Para el caso de masa, que es básicamente el peso de las cosas, partimos de los gramos como unidades y tenemos los kilogramos y las toneladas, mientras que en otros sistemas tenemos onzas y libras, y en esta tabla podemos ver sus equivalencias. Continuando, sobre el tiempo, el sistema es más sencillo, ya que todo parte de los segundos y los minutos hasta llegar a las horas, días y años. En la tabla podemos ver cuántos segundos hay en un año. Finalmente, en cuanto a velocidad, nos encontramos ante los dos sistemas de distancia, pero en este ya se miden segundos u horas recorridas, tal y como vemos en esta tabla. En el tiro con arco, la medición de la posición final de la flecha, respecto al centro de la diana, se mide en centímetros y milímetros, y mientras menor sea esta distancia, más puntos tendrá. En el salto largo, una modalidad de atletismo, el atleta corre una cierta cantidad de metros antes de llegar a un límite en donde debe saltar, luego se mide la distancia entre este límite y el lugar donde aterrizó. Entre más metros mida esta distancia, más puntos tendrá el atleta y más posibilidades tendrá de ganar. En el fútbol americano, la idea es pasar un balón ovalado de un extremo de la cancha a la cancha del rival, pero hay 15 jugadores dispuestos a impedirlo, y muchas veces resulta imposible lograrlo. Entonces una forma que tienen de anotar es recorrer una cierta distancia, pero esta no se mide en metros, sino en yardas, una forma de medida del sistema imperial. Entre más tardas recorridas con el balón, se puede lograr un punto. El canotaje americano es un deporte de velocidad, donde un grupo de 4 personas reman en una canoa en un río o lago buscando llegar a una meta. Una forma de puntuar en este deporte se hace midiendo la velocidad de la canoa, y para hacerlo utilizan la milla náutica y el nudo, formas de medición de la velocidad propias del sistema imperial. Con la conversión de unidades, podemos disfrutar de los deportes sin importar en qué parte del mundo estemos. Y no solo podremos disfrutar, también podremos practicarlos y aprender a calificarlos técnicamente si sabemos convertir nuestras unidades de medida a las unidades de medida que se suelen utilizar en otros sistemas. Habilidad que también es práctica por fuera del escenario deportivo, puesto que, si vamos a vivir a otros países, por ejemplo a Estados Unidos, podremos usar estas medidas para adaptarnos a ese estilo de vida y hacernos el día a día mucho más fácil. Vaya, he aprendido mucho. Con este recurso, se explora la importancia de la conversión de unidades en el deporte. Pues por medio de esta matemática, es posible comparar, comprender y disfrutar de una forma mucho más detallada cada uno de los deportes alrededor del mundo. Destacando siempre la importancia de la matemática en cada uno de los ámbitos de la vida. La próxima vez que veas un deporte, recuerda que hay una gran cantidad de matemáticas detrás de él. La conversión de unidades es una herramienta esencial para cualquier fanático del deporte. ¡Yay! Hasta la próxima, exploradores del conocimiento.
Nos vemos pronto en una nueva aventura educativa. Adiós.